Hay un lugar en el extremo meridional de lo que hoy conocemos como el desierto del Néguev, donde las últimas estribaciones de las tierras altas de Judea descienden en terrazas de piedra caliza hacia una planicie semiárida que se extiende, ondulante y pálida, hasta perderse en la bruma del horizonte. Durante las horas del día, cuando el sol levantino alcanza su cénit, el paisaje adquiere una blancura casi cegadora, y el aire caliente asciende en columnas invisibles que distorsionan la silueta de las acacias dispersas y de los rebaños de cabras negras que aún pastan en los mismos valles donde, según la tradición, pastaron los rebaños de los primeros patriarcas. Pero cuando cae la noche sobre esta región, si cuando el último resplandor anaranjado se extingue detrás de las colinas occidentales y la temperatura desciende con una brusquedad que sorprende a quienes no conocen los desiertos, ocurre una transformación que ninguna fotografía puede capturar y que ninguna descripción puede agotar. El cielo, que durante el día era una cúpula de un azul descolorido por la intensidad lumínica, se convierte en un abismo negro, sembrado de puntos de luz tan numerosos y tan brillantes, que las constelaciones familiares se pierden en el exceso, que la Vía Láctea cruza la bóveda como un río de leche derramada. De ahí su nombre latino, que los griegos llamaban Galaxias Kyklos, el círculo lechoso, y que la vista humana, acostumbrada a los cielos contaminados de las ciudades modernas, tarda varios minutos en adaptarse a la sobreabundancia de estrellas visibles. Este es el cielo que un hombre contempló hace aproximadamente 4000 años, en algún punto de esta misma región, o de las tierras adyacentes, en una noche que cambiaría no solo su destino personal, sino el curso de 3 religiones que hoy suman más de la mitad de la población mundial entre sus adherentes. El hombre era ya anciano según los parámetros de cualquier época, y su vida hasta aquel momento había sido una sucesión de desplazamientos, promesas parcialmente cumplidas y una ausencia que pesaba sobre él y sobre su esposa con una gravedad que el tiempo no había aliviado, sino intensificado. No tenían hijos. En las sociedades del antiguo Oriente Próximo, es donde la descendencia constituía no sólo la garantía de supervivencia económica en la vejez, sino la única forma de trascendencia personal que la mayoría de las tradiciones religiosas de la época contemplaban. La ausencia de hijos equivalía a una sentencia de extinción. Morir sin descendencia era desaparecer por completo, ver el propio nombre borrado de la memoria colectiva en el plazo de una generación. Y este hombre, cuyo nombre original era Abram, que en la lengua acadia de Mesopotamia puede interpretarse como el Padre es exaltado, aunque algunos lingüistas proponen lecturas alternativas, había recibido años atrás una promesa que parecía cada vez más inverosímil con cada estación que pasaba, sin que el vientre de su esposa mostrara señales de vida. El relato de aquella noche se encuentra en el capítulo 15 del libro del Génesis, un texto que los estudiosos de la Biblia hebrea han analizado con un nivel de atención que solo se dedica a los pasajes considerados fundacionales. Ocupa apenas 21 versículos en su forma canónica, pero dentro de ese espacio comprimido se despliega una secuencia de elementos que los teólogos de las 3 tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, han considerado constitutivos de la relación entre lo humano y lo divino. Una promesa, una duda expresada abiertamente, una respuesta que recurre a la inmensidad del cosmos como argumento, un acto de fe, un ritual arcaico de alianza y una visión profética del futuro que abarca siglos de sufrimiento y redención. Todo esto en 21 versículos. Todo esto en una noche. Para comprender la densidad de lo que ocurrió bajo aquel cielo estrellado, es necesario reconstruir el camino que había traído a Abraham hasta ese punto. Un camino que comenzó en una de las ciudades más sofisticadas del mundo antiguo, y que lo llevó, a través de miles de kilómetros de rutas comerciales,
hacia una tierra que no conocía y que se le había prometido sin que él la hubiera pedido. Abram nació en Ur de los Caldeos, una designación geográfica que el texto bíblico emplea y que los arqueólogos del siglo XX identificaron con un alto grado de confianza con el sitio conocido hoy como Tel el Mukayyar, ubicado en el sur del actual Irak, aproximadamente 15 kilómetros al oeste del curso actual del río Éufrates. Las excavaciones dirigidas por Sir Leonard Woolley entre 1922 y 1934, bajo el auspicio conjunto del Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pensilvania, revelaron una ciudad que en el tercer milenio antes de nuestra era, aproximadamente entre los años 2100 y 2000 antes de nuestra era, durante el periodo conocido como Ur III o Tercera Dinastía de Ur, había alcanzado un nivel de desarrollo urbano, administrativo y artístico que la situaba entre las más importantes del mundo conocido. Ur era una metrópolis de entre 35.000 y 65.000 habitantes, según las estimaciones basadas en el área urbana documentada y las densidades poblacionales típicas del período, cifras que la convertían en una de las ciudades más pobladas del planeta en aquella época. Su zigurat dedicado al dios lunar Nana, del cual aún se conservan las primeras terrazas restauradas parcialmente durante el reinado de Nabónido de Babilonia, en el siglo VI antes de nuestra era, se elevaba originalmente a una altura de aproximadamente 21 metros y dominaba el paisaje urbano como un recordatorio permanente de la presencia divina. Las excavaciones de Woolley descubrieron el famoso Cementerio Real, donde las tumbas de los monarcas de la primera dinastía de Ur, datadas aproximadamente en el 2600 antes de nuestra era, contenían ajuares funerarios de una riqueza que asombró al mundo académico. La lira de oro con cabeza de toro, el estandarte de Ur, con sus paneles de lapislázuli, y concha que representaban escenas de guerra y banquete, los tocados de oro de las damas de la corte, y de manera más perturbadora, los cuerpos de docenas de servidores que habían sido sacrificados para acompañar a sus señores en la muerte. Ur era también un centro de actividad comercial que mantenía relaciones con regiones tan distantes como el Valle del Indo, de donde llegaban las cuentas de cornalina roja que aparecen en los contextos arqueológicos mesopotámicos, y las costas de lo que hoy es Omán, conocido en los textos cuneiformes como Magan, de donde se importaba el cobre que alimentaba la metalurgia de la región. Este era el mundo del que procedía Abram, un mundo de ciudades densas, de templos escalonados que intentaban conectar la tierra con el cielo, de sistemas de escritura cuneiforme que permitían registrar transacciones comerciales, textos literarios, observaciones astronómicas y plegarias a los dioses. La tradición bíblica preserva muy poca información sobre la vida de Abram en Ur. El libro del Génesis lo introduce como hijo de Taré, junto con sus hermanos Nahor y Harán, y menciona que Harán murió en Ur antes de que la familia emprendiera su migración. Las fuentes extrabíblicas, particularmente los midrashim rabínicos compilados en los primeros siglos de la era común, elaboraron extensamente la infancia y juventud de Abram en Ur, incluyendo el relato según el cual Abram reconoció la falsedad de los ídolos que su padre fabricaba y vendía, y fue arrojado a un horno de fuego por el rey Nimrod, cuando se negó a adorar las imágenes. Estas tradiciones, aunque carecen de fundamento histórico verificable, revelan la necesidad que las generaciones posteriores sintieron de explicar por qué Abram fue elegido, de proporcionar una justificación narrativa para la elección divina que el texto bíblico mismo no ofrece. El Génesis registra que Taré tomó a Abram, Ba Sarai, la esposa de Abram, cuyo nombre significa princesa en hebreo, y a Lot, el hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Pero no llegaron a Canaán. El texto dice que llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Yarán, que el texto hebreo escribe con la letra Yet inicial,
para distinguirla del nombre del hermano muerto de Abram, escrito con la letra Hei, era otra ciudad importante en las rutas comerciales del antiguo Oriente Próximo, ubicada en lo que hoy es el sureste de Turquía, cerca de la actual aldea de Harran, en la provincia de Şanlıurfa. Las excavaciones arqueológicas en Harran, aunque limitadas por la presencia de la aldea moderna sobre el sitio antiguo, han confirmado la existencia de un importante santuario dedicado al dios lunar Sin, el equivalente semítico occidental del Nana sumerio venerado en Ur, lo cual ha llevado a algunos investigadores a proponer que la familia de Taré podría haber estado vinculada profesionalmente al culto lunar, una hipótesis que explicaría tanto su presencia inicial en Ur como su migración posterior a Harán, los dos principales centros del culto lunar en Mesopotamia y sus regiones adyacentes. Taré murió en Harán, según el Génesis, a la edad de 205 años, una cifra que pertenece al sistema de longevidades patriarcales del texto bíblico y que ha sido interpretada de maneras muy diversas por los comentaristas, desde la lectura literal hasta las propuestas de que las cifras representan clanes o dinastías más que individuos, o de que reflejan sistemas de numeración diferentes del decimal que empleamos hoy. Fue en Harán donde Abram recibió el primer llamado registrado en el texto bíblico, las palabras que inauguran propiamente la narrativa abrahámica y que constituyen uno de los pasajes más citados y analizados de toda la literatura religiosa. Lech Lecha, ve de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La expresión hebrea Lech Lecha, que literalmente significa ve para ti o ve hacia ti mismo, ha generado un volumen de comentario que excede con mucho su aparente simplicidad gramatical. Los comentaristas medievales, particularmente Rashi, interpretaron el Lecha como un indicador de beneficio. Ve para tu propio bien, para tu propia ventaja. Los intérpretes cabalísticos del siglo XIII, especialmente los asociados con el Zohar, leyeron la frase como una instrucción de interiorización. Ve hacia tu propia esencia, hacia el núcleo de lo que eres. Los filósofos existencialistas del siglo XX encontraron en el Lech Lecha el paradigma de la individuación, el mandato de abandonar todo lo heredado, tierra, parentela, casa paterna, para convertirse en lo que uno está destinado a ser a través de la obediencia a un llamado que no se puede verificar ni justificar ante nadie más. La promesa que acompañaba al mandato era extraordinaria en su alcance. Te haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La secuencia de verbos en primera persona divina: haré, bendeciré, engrandeceré, bendeciré, maldeciré. Establece una cascada de acciones que emanan de Dios hacia Abram, y a través de él hacia la humanidad entera. Lo que se le prometía no era simplemente prosperidad personal o descendencia numerosa, sino un papel mediador en la historia universal. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Una formulación cuya interpretación exacta, si significa a través de ti o por causa de ti, o al invocar tu nombre como modelo de bendición, ha sido debatida por los comentaristas de todas las tradiciones, pero cuya dirección general es inequívoca. Abram estaba siendo constituido como un punto de inflexión en la relación entre la divinidad y la humanidad. Abram obedeció. El texto del Génesis lo dice con una economía que resulta casi desconcertante. Y se fue Abram como le había dicho Yahvé. No hay deliberación narrada. No hay consulta con Sarai. No hay negociación ni petición de señales confirmatorias. Abram simplemente partió. Tenía 75 años, según el cómputo del texto. Tomó a su esposa, a su sobrino Lot, todos los bienes que habían acumulado
y las personas que habían adquirido en Harán, probablemente sirvientes y dependientes que formaban parte de la unidad doméstica extendida típica de las sociedades seminómadas del período, y emprendió el camino hacia Canaán, una tierra que conocería por primera vez al llegar a ella, guiado únicamente por la promesa de alguien cuyo rostro no había visto. La llegada a Canaán fue seguida de una serie de desplazamientos que el Génesis registra con una precisión geográfica que los arqueólogos y geógrafos bíblicos han utilizado para trazar las rutas probables del patriarca. Abram atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, donde el texto anota que el cananeo estaba entonces en la tierra. Una observación que algunos críticos han interpretado como un anacronismo revelador de una fecha de composición posterior, cuando los cananeos ya no estaban en la tierra, pero que otros leen simplemente como una contextualización para lectores que necesitaban entender el entorno en el que se movía Abram. En Siquem, Dios se le apareció y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Abram construyó allí un altar. Luego se desplazó hacia la región montañosa al este de Betel, donde plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y construyó otro altar e invocó el nombre de Yahvé. Continuó después hacia el Negev, la región semiárida del sur de Canaán, en un patrón de movimiento que refleja la trashumancia estacional típica de los pastores seminómadas que aprovechan los pastos de las tierras altas durante el verano y descienden hacia las zonas más bajas y cálidas durante el invierno. Una hambruna severa obligó a Abram a descender a Egipto, un episodio que el Génesis narra con una mezcla de información factual y tensión moral que ha incomodado a los lectores de muchas generaciones. Temiendo que los egipcios lo mataran para quedarse con su hermosa esposa, Abram pidió a Sarai que dijera que era su hermana, una verdad técnica parcial según lo que el propio Abram afirma más adelante en el texto. Sarai era hija de su padre, pero no de su madre, pero una ocultación deliberada de la naturaleza matrimonial de su relación. El faraón, efectivamente, tomó a Sarai para su harén y colmó a Abram de riquezas: ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Dios hirió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai. Y cuando el faraón descubrió la verdad, confrontó a Abram con una pregunta que el texto preserva sin ofrecer respuesta: ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? El faraón devolvió a Sarai y expulsó a Abram de Egipto con todo lo que tenía. El patriarca elegido, el mediador de la bendición universal, había mentido por miedo y había prosperado gracias a esa mentira antes de ser expulsado por un gobernante pagano que, en este episodio específico, aparece como la parte moralmente superior del intercambio. Abram regresó a Canaán más rico de lo que había partido. La prosperidad trajo consigo el primer conflicto registrado en la narrativa patriarcal. Los rebaños de Abram y los de Lot habían crecido tanto que la tierra no podía sostenerlos juntos, y surgieron disputas entre sus respectivos pastores. Abram propuso una separación amistosa, y en un gesto de generosidad que el texto presenta sin comentario valorativo, pero que los comentaristas han elogiado durante siglos, ofreció a Lot la primera elección del territorio. Lot eligió la llanura del Jordán, que el texto describe como bien regada, como el jardín de Yahvé y como la tierra de Egipto, una región que se extendía hacia Sodoma. Abram se quedó en la tierra de Canaán, mientras Lot se establecía entre las ciudades de la llanura, plantando sus tiendas hasta Sodoma. El Génesis añade entonces una nota ominosa que prefigura desarrollos posteriores. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Fue después de la separación de Lot cuando Dios habló a Abram con una reformulación de la promesa que ampliaba su alcance espacial. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste,
porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podría ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Dan la imagen del polvo de la tierra, como metáfora de la innumerabilidad de la descendencia prometida, es la primera de las tres grandes imágenes cósmicas que el Génesis asocia con la promesa abrahámica. Las otras dos, las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, aparecerán en contextos posteriores, construyendo una retórica de la abundancia que opera simultáneamente en los registros de lo terrestre, lo celestial y lo liminal entre tierra y agua. Abram se desplazó entonces y fue a habitar junto a los encinos de Mamré, que están en Hebrón, y construyó allí un altar a Yahvé. Hebrón, conocida hoy como Al-Khalil en árabe, está situada aproximadamente 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en las tierras altas de Judea, a una altitud de unos 930 metros sobre el nivel del mar. El sitio ha sido continuamente habitado durante al menos 5.000 años, y las excavaciones arqueológicas han documentado ocupación desde el Bronce Antiguo. La tradición posterior situó en Hebrón la cueva de Macpelá, donde según el Génesis serían enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. El edificio que hoy se levanta sobre el sitio tradicional de la cueva, conocido como la tumba de los patriarcas o la mezquita de Ibrahim, incorpora muros del período herodiano del siglo I antes de nuestra era, que son los mejor conservados de toda la arquitectura judía antigua, superando incluso a los del Monte del Templo en Jerusalén. Antes de continuar con lo que ocurrió aquella noche bajo las estrellas, recuerda suscribirte para apoyar nuestro canal y seguir creando documentales. El episodio central de esta historia está a punto de comenzar, y merece ser recorrido con la atención que su importancia exige. El capítulo 14 del Génesis, inmediatamente anterior al relato de la promesa nocturna, narra un episodio de una naturaleza radicalmente diferente a los que lo preceden y lo siguen. Una guerra entre coaliciones de reyes, la primera guerra registrada en el texto bíblico. Una alianza de 4 reyes orientales: Amrafel de Sinar, Arioc de Elasar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, marchó contra una coalición de 5 reyes de las ciudades de la llanura del Jordán: los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboyim y Bela, también llamada Zoar. Los 5 reyes habían servido a Kedorlaomer durante 12 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y sus aliados emprendieron una campaña militar que el texto describe con un itinerario geográfico detallado. Derrotaron a los refaítas en Asterot Karnaim, a los zucitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, a los oreos en las montañas de Seir hasta el Parán, junto al desierto. Luego retornaron y llegaron a Emmispat, que es Cades, e hirieron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hazezón Tamar. Los 5 reyes de la llanura salieron a darles batalla en el valle de Sidim, junto al mar Muerto, pero fueron derrotados. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron en pozos de betún que abundaban en el valle. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, tomando todos sus bienes y provisiones, y se llevaron también a Lot, que habitaba en Sodoma junto con todos sus bienes. Un fugitivo llegó e informó a Abram el hebreo, la primera vez que el texto bíblico utiliza este gentilicio que más tarde designaría a todo un pueblo. Abram reunió a los hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 según el texto, y persiguió a los reyes hasta Dan, en el extremo norte de Canaán. Los atacó de noche, los derrotó y los persiguió hasta Obá, al norte de Damasco. Recuperó todos los bienes, a Lot, su pariente, y también a las mujeres
y al pueblo. La secuencia de eventos transforma momentáneamente a Abram de pastor seminómada en comandante militar capaz de derrotar a una coalición de reyes que habían vencido a ejércitos establecidos. Los comentaristas han propuesto diversas explicaciones para este éxito aparentemente desproporcionado. La ventaja táctica del ataque nocturno y la ayuda divina implícita en toda la narrativa abrahámica, o la posibilidad de que los 318 hombres de Abram fueran guerreros profesionales de una capacidad muy superior a la de los ejércitos basados en levas campesinas. El regreso de Abram de esta campaña produjo un encuentro que el texto del Génesis narra con una brevedad que contrasta con la importancia que las tradiciones posteriores le asignarían. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibirlo con pan y vino, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abram le dio el diezmo de todo. Salem ha sido identificado tradicionalmente con Jerusalén, una identificación que el Salmo 76 confirma cuando dice que en Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia en hebreo, aparece en este único episodio del Génesis y desaparece de la narrativa con la misma súbitamente con que entró. No se menciona su genealogía, su nacimiento ni su muerte. Un silencio que la epístola a los hebreos en el Nuevo Testamento interpretaría siglos después, como evidencia de su naturaleza atemporal y como tipo prefigurativo de Cristo. La cuestión del diezmo que Abram entregó a Melquisedec ha generado un debate exegético que se extiende hasta el presente. En el contexto del relato, el gesto parece reconocer la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la legitimidad de su bendición. Sin embargo, el rey de Sodoma, sé que también había salido al encuentro de Abram, le propuso un acuerdo diferente. Dame las personas y toma para ti los bienes. La respuesta de Abram fue un juramento solemne por Yahvé, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Una fórmula que deliberadamente equipara a Yahvé con el Dios Altísimo de Melquisedec, declarando que no tomaría ni un hilo ni una correa de sandalia de todo lo que pertenecía al rey de Sodoma, para que éste no pudiera decir que había enriquecido a Abram. La única excepción que permitió fue la porción correspondiente a los hombres que habían ido con él: Aner, Escol y Mamre. Es inmediatamente después de estos eventos, la guerra, la victoria, el encuentro con Melquisedec, el rechazo del botín de Sodoma. Cuando el texto del Génesis introduce el capítulo 15 con las palabras que inauguran el episodio central de esta narración. Después de estas cosas, la palabra de Yahvé vino a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. La secuencia temporal importa. Abram acaba de rechazar una riqueza considerable por razones de principio, y Dios le responde prometiendo una recompensa que superará lo que ha declinado. La expresión «yo soy tu escudo» evoca el contexto militar inmediato. El Dios que habla es un Dios guerrero que ofrece protección, un escudo contra los enemigos que Abram acaba de derrotar y contra los que pudieran buscar venganza. La respuesta de Abram a esta promesa constituye una de las expresiones más directas de duda y frustración que cualquier personaje bíblico dirige a Dios sin eufemismos ni deferencia excesiva. Señor Yahvé, ¿qué me darás si yo ando sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Y añadió: Mira, no me has dado prole, y un criado de mi casa será mi heredero. La doble formulación de la queja, primero como pregunta retórica, luego como afirmación directa, enfatiza la frustración acumulada de años de promesas sin cumplimiento visible. La mención de Eliezer de Damasco como heredero presunto
refleja una práctica legal documentada en los archivos de Nuzzi en el actual Irak, datados aproximadamente entre los siglos XV y XIV antes de nuestra era, según la cual un hombre sin hijos podía adoptar a un sirviente como heredero, con la condición de que la adopción quedaría anulada si nacía posteriormente un hijo biológico. El detalle demuestra una coherencia notable entre las prácticas legales implícitas en el relato patriarcal y las documentadas en los archivos contemporáneos del antiguo Oriente Próximo. La respuesta divina fue inmediata. No te heredará éste, sino que uno que saldrá de tus entrañas te heredará. La expresión hebrea Asher Yetzé Mimeka, uno que saldrá de tus entrañas, es anatómicamente explícita de una manera que las traducciones suavizadas a veces oscurecen. Lo que se promete no es una descendencia metafórica o adoptiva, sino un hijo biológico que emergerá del propio cuerpo de Abraham. Y entonces ocurrió lo que el texto marca como el momento central de toda la escena. Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: «Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». La acción de llevar afuera, expresada con el verbo hebreo hotzi, tiene una resonancia que trasciende la mera indicación espacial. Abraham estaba probablemente dentro de su tienda, en la oscuridad del interior, cuando recibió la palabra divina. Dios lo sacó de ese espacio confinado y lo colocó bajo la inmensidad del cielo nocturno. El contraste entre el interior y el exterior, entre el techo de tela y la bóveda celeste, entre la oscuridad de la tienda y la oscuridad luminosa del firmamento sembrado de estrellas, es parte integral del mensaje. La promesa no podía comprenderse dentro de los límites de lo doméstico y lo inmediato. Requería la confrontación con una escala cósmica que rebasara los parámetros de la experiencia cotidiana. El mandato de contar las estrellas funciona simultáneamente como una orden imposible y como una demostración visual del alcance de la promesa. Abraham no podía contarlas. Nadie puede contarlas a simple vista. Las estimaciones modernas del número de estrellas visibles a ojo desnudo desde cualquier punto de la Tierra oscilan entre 4.000 y 8.000, dependiendo de las condiciones atmosféricas y la agudeza visual del observador, pero en un cielo del desierto del Negev, sin contaminación lumínica, donde la transparencia atmosférica es excepcionalmente alta, el número de estrellas perceptibles puede aproximarse al extremo superior de ese rango, o incluso superarlo ligeramente. Más significativo aún es que muchas de las estrellas visibles son en realidad cúmulos no resueltos por el ojo humano. Agregaciones de cientos o miles de estrellas individuales que aparecen como puntos singulares de luz. La Vía Láctea misma, que cruza el cielo como una banda difusa, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas según las estimaciones astronómicas actuales. Abraham no conocía estas cifras, pero conocía la experiencia de mirar hacia arriba y sentir que lo que veía excedía toda posibilidad de enumeración. El versículo que sigue al mandato de contar las estrellas es uno de los más analizados y debatidos de toda la Biblia hebrea. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. En hebreo, Behemim Bayabé, Bayachshebeja Lotzedaká. Cada palabra de esta frase ha sido objeto de análisis minucioso. El verbo gemín, que las traducciones suelen verter como creyó, deriva de la raíz Aleph Mem Nun, de donde también procede la palabra amén y el concepto de emuná, generalmente traducido como fe o fidelidad. Pero gemín no denota simplemente un asentimiento intelectual a una proposición. Connota confianza, apoyo, firmeza, el acto de sostenerse sobre algo que se considera firme. Cuando el texto dice que Abraham gemín, está diciendo que Abraham se apoyó en Yahvé, que encontró en la palabra divina un fundamento sobre el cual podía sostenerse,
que respondió a la promesa con un acto de confianza total que no exigía garantías adicionales ni verificación empírica. La segunda parte del versículo es igualmente densa. El verbo hayashebeja, contó o consideró, deriva de una raíz que aparece frecuentemente en contextos contables y legales: calcular, computar, atribuir. El pronombre sufijado femenino se refiere, según la mayoría de los comentaristas, a la fe de Abraham, aunque algunos han propuesto que se refiere a la promesa divina. La palabra tzedaká se traduce convencionalmente como justicia, pero su campo semántico incluye también rectitud, acción correcta, y en ciertos contextos, mérito o crédito. La frase completa afirma, por tanto, que Dios computó la fe de Abraham como si fuera un acto de justicia, un mérito que se registra en su favor, una contribución positiva a su cuenta en el libro cósmico de los haberes y los deberes. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de su epístola a los Romanos y en el capítulo 3 de su epístola a los Gálatas, construyó sobre este versículo una teología completa de la justificación por la fe que se convertiría en uno de los pilares del cristianismo paulino y posteriormente de la teología protestante de la Reforma. Para Pablo, el hecho de que a Abraham le fuera contada su fe como justicia antes de ser circuncidado, la circuncisión no se introduce en la narrativa hasta el capítulo 17 del Génesis. Demostraba que la justificación ante Dios no dependía de las obras de la ley, sino de la fe, y que esta vía de justificación estaba disponible tanto para los judíos como para los gentiles. La interpretación paulina ha sido debatida intensamente tanto por los teólogos cristianos como por los comentaristas judíos, ante quienes han señalado que en la tradición rabínica la fe de Abraham no se entendía como un sustituto de las obras, sino como el fundamento que hacía posibles las obras subsecuentes de obediencia, comenzando por la circuncisión y culminando en la disposición a sacrificar a Isaac en el monte Moria. Después del acto de fe y su reconocimiento divino, el texto del Génesis introduce un elemento adicional que cambia el registro del encuentro. Dios le dijo: «Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en heredad». La formulación recuerda el preámbulo del Decálogo, tal como aparece en el libro del Éxodo. «Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Y ahí establece una conexión entre el éxodo personal de Abraham desde Mesopotamia y el éxodo colectivo de sus descendientes desde Egipto, que el texto profetizará pocos versículos más adelante. Pero Abraham, lejos de recibir esta nueva declaración con silencio deferente, respondió con otra pregunta que, después de la fe que acababa de manifestar, resulta aparentemente paradójica. «Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar?». La pregunta no niega la promesa ni contradice la fe expresada momentos antes, pero sí solicita un signo, una garantía adicional, algo tangible que confirme lo que se ha prometido verbalmente. La respuesta divina a esta petición constituye uno de los rituales más arcaicos y enigmáticos conservados en todo el texto bíblico. Dios instruyó a Abraham que trajera una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, partió por la mitad a los mamíferos mayores y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió a las aves. Los estudiosos del antiguo Oriente Próximo han identificado este ritual como una forma de ceremonia de alianza conocida en acadio como berat, término del cual deriva el hebreo berit, que se traduce convencionalmente como pacto o alianza. La práctica de cortar animales y pasar entre las mitades está documentada en textos del segundo y primer milenio, antes de nuestra era, procedentes de diversas culturas del Próximo Oriente. En un tratado hitita del siglo XIV, antes de nuestra era, por ejemplo, se describe cómo se cortaban un carnero, un cabrito y un cachorro.
y el oficiante pronunciaba: «Esto no es un carnero, es el juramento. Esto no es un cabrito, es el juramento. Quien viole este juramento, que sea cortado como este animal ha sido cortado». La expresión hebrea karat berit, que literalmente significa cortar una alianza, preserva la memoria de este ritual en su estructura gramatical misma. El texto del Génesis añade un detalle que los comentaristas han interpretado de maneras diversas. Las aves de rapiña descendieron sobre los cuerpos, y Abraham las espantaba. El descenso de los carroñeros sobre los animales sacrificados introduce una nota de amenaza en medio del ritual sagrado. Fuerzas destructivas intentan profanar la ofrenda, consumir lo que ha sido preparado para el encuentro con lo divino. Abraham las espanta, las aleja, preservando la integridad del sacrificio contra los poderes que querrían deshacerlo. Algunos intérpretes han visto en las aves de rapiña un símbolo de las naciones que amenazarían a la descendencia de Abraham a lo largo de la historia. Otros las han leído como representaciones de las fuerzas del caos que se oponen constantemente al orden divino y que requieren ser resistidas con vigilancia activa. Antes de continuar con lo que Abraham vio cuando el sol se puso, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos documentales de este canal. La visión que está a punto de describirse contiene una profecía que abarcaría siglos de historia futura. Cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y un terror de gran oscuridad cayó sobre él. El término hebreo para sueño profundo es tardemá, la misma palabra que el Génesis utiliza para describir el estado en que Dios sumió a Adán cuando le extrajo la costilla de la cual formaría a Eva. No es un sueño ordinario, sino un estado alterado de conciencia inducido divinamente. Una suspensión de las facultades normales que permite la recepción de contenidos que exceden la capacidad del estado vigil. Y junto con el sueño, vino el terror, en hebreo emá, un espanto visceral que el texto califica de gran oscuridad, Yasheká Gedolá. La yuxtaposición del sueño y el terror señala que lo que Abraham está a punto de recibir no será una visión reconfortante ni una confirmación tranquilizadora de la promesa, sino una revelación del costo que la promesa implicará para las generaciones que la heredarán. Y entonces Yahvé dijo a Abraham: «Has de saber con certeza que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero también juzgaré a la nación a la que servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque la iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo». La profecía abarca al menos 4 siglos de historia futura, y contiene elementos que merecen análisis detenido. En primer lugar, predice la esclavitud en Egipto y el Éxodo, eventos que el Pentateuco narrará extensamente en los libros subsecuentes. Los 400 años de opresión han sido armonizados de diversas maneras con los 430 años que el libro del Éxodo asigna a la estancia en Egipto, y ambas cifras han sido comparadas con las cronologías históricas que los egiptólogos han reconstruido a partir de los registros faraónicos, sin que haya emergido un consenso definitivo sobre la datación absoluta del Éxodo, ni sobre si el evento tal como lo describe la Biblia corresponde a un acontecimiento histórico singular o a un proceso más complejo y gradual. En segundo lugar, la profecía incluye un elemento que introduce consideraciones de teodicea, de justificación de los caminos divinos. La iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Esta frase implica que la promesa de la tierra a la descendencia de Abraham no podía cumplirse inmediatamente porque los habitantes actuales de esa tierra, designados aquí con el término genérico amorreo,
que en los textos bíblicos suele referirse a los pueblos cananeos en general, aún no habían acumulado suficiente maldad como para merecer el desposeimiento. Dios, según esta lógica, opera dentro de una economía moral que requiere que la injusticia alcance cierto umbral antes de que el castigo sea justificado. El sufrimiento de los descendientes de Abraham en Egipto funciona, en esta interpretación, como un período de espera durante el cual las dos condiciones necesarias para la posesión de la tierra se van cumpliendo simultáneamente: la multiplicación de los hijos de Israel en un pueblo numeroso y la acumulación de iniquidad por parte de los pueblos que serán desplazados. En tercer lugar, la promesa a Abraham personalmente es modesta en comparación con la promesa a su descendencia. Tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Abraham no verá el cumplimiento de la promesa de la tierra. Morirá antes de que sus descendientes la posean. La fe que se le reconoció como justicia es una fe en algo que no verá con sus propios ojos. Una confianza en promesas cuyo cumplimiento pertenece a un horizonte temporal que excede su vida individual. El autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 del Nuevo Testamento, recoge esta dimensión de la fe abrahámica cuando escribe: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que ocurrió después de la profecía completa, el ritual de alianza con una imagen de una intensidad visual que ha marcado la imaginación de lectores y artistas durante milenios. Y aconteció que cuando el sol se puso y quedó oscuro, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron por entre los pedazos de los animales. El horno humeante, en hebreo Tanur Ashan, evoca los hornos de cerámica o de pan utilizados en el antiguo Oriente Próximo, estructuras que emitían humo denso cuando estaban en funcionamiento. La antorcha de fuego, Lapid Esh, añade un elemento de luz y calor a la oscuridad humeante. Estos dos símbolos, humo y fuego, oscuridad y luz, lo que oculta y lo que revela, aparecerán más tarde en la narrativa del Éxodo como los medios por los cuales Dios guiará a Israel en el desierto: una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Lo que Abraham vio en aquella noche junto a los animales divididos era, en cierto sentido, la primera manifestación de la presencia divina que acompañaría a sus descendientes durante el largo camino hacia la posesión de la promesa. Pero el detalle más significativo de la escena es quién pasa entre las mitades de los animales. En el ritual de alianza típico, ambas partes del pacto pasaban entre las piezas divididas, comprometiéndose así a sufrir el mismo destino que los animales si violaban el acuerdo. Sin embargo, en el relato del Génesis 15, solo los símbolos de la presencia divina atraviesan el espacio entre las mitades. Abraham no pasa. Abraham observa, en su sueño profundo, cómo Dios se compromete unilateralmente, asumiendo sobre sí mismo la totalidad de la obligación pactual. La alianza que se sella en aquella noche no es un contrato bilateral con obligaciones recíprocas y sanciones mutuas. Es una promesa incondicional que Dios hace a Abraham y que Dios se compromete a cumplir independientemente de la respuesta humana. Los teólogos han debatido durante siglos las implicaciones de esta unilateralidad. Si significa que la alianza es puramente gratuita, si existen obligaciones implícitas que el texto no explicita, si la circuncisión y las demás prácticas que se introducirán más adelante constituyen condiciones añadidas o simplemente signos de pertenencia a una alianza que permanece incondicional en su núcleo. El capítulo concluye con una declaración que especifica geográficamente el contenido de la promesa. En aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, queneceos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos, la enumeración de 10 pueblos y la extensión geográfica desde el río de Egipto, generalmente identificado con el Wadi el Arish en el norte del Sinaí, hasta el Éufrates, representa la versión más amplia de las fronteras de la tierra prometida en todo el Pentateuco, un territorio que históricamente solo se aproximó durante los reinados de David y Salomón, y que nunca fue plenamente controlado, ni siquiera en ese período de máxima expansión. Las generaciones que siguieron a Abram heredaron la promesa y la tensión inherente a ella, la certeza de un destino extraordinario y la incertidumbre del camino hacia su cumplimiento. Ibram mismo viviría todavía muchos años después de aquella noche bajo las estrellas. Tendría un hijo con Agar, la sierva egipcia de Sarai, y lo llamaría Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha. Años después, cuando Abram tenía 99 años, Dios aparecería de nuevo y reformularía la alianza, cambiando el nombre de Abram a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, e introduciendo la circuncisión como signo del pacto en la carne de todo varón. Y entonces, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nacería el hijo prometido, Isaac, cuyo nombre significa risa, porque Sara se había reído cuando los visitantes anunciaron que tendría un hijo a su edad. Una risa de incredulidad que se transformó en risa de gozo, cuando lo imposible se hizo carne y mamó de su pecho envejecido. La tradición islámica, preservada en el Corán y en los hadices, recoge la figura de Abraham, Ibrahim en árabe, como uno de los profetas más importantes de la historia sagrada, designándolo con el título de Jalil Allah, el amigo de Dios. La sura de Ibrahim, la 14ª del Corán, lleva su nombre, y la sura de la vaca contiene extensos pasajes sobre su vida y su significado teológico. En la tradición islámica, la promesa de descendencia numerosa se cumple tanto a través de Isaac, antepasado de los israelitas, como a través de Ismael, considerado antepasado de los árabes y específicamente del profeta Muhammad. La Kaaba en la Meca, el santuario hacia el cual los musulmanes dirigen sus oraciones 5 veces al día, es considerada en la tradición islámica como construida originalmente por Ibrahim e Ismail, y el ritual del Hajj, la peregrinación obligatoria para todo musulmán que tenga los medios para realizarla. Incluye actos conmemorativos de episodios de la vida de Ibrahim y su familia, incluyendo la lapidación simbólica de pilares que representan a Satanás en el lugar donde, según la tradición, Ibrahim resistió las tentaciones del demonio mientras se preparaba para sacrificar a su hijo. El debate sobre si el hijo que Ibrahim estuvo a punto de sacrificar fue Isaac o Ismael constituye una de las diferencias interpretativas más significativas entre la tradición judeocristiana y la tradición islámica. En la historia del pensamiento occidental, la figura de Abraham ha funcionado como un paradigma de la fe que trasciende la razón calculadora. Søren Kierkegaard, en Temor y Temblor de 1843, analizó la disposición de Abraham a sacrificar a Isaac, un episodio posterior a la Noche de las Estrellas, pero conectado con ella por la lógica de la promesa, como el ejemplo supremo de la suspensión teleológica de la ética, el momento en que la obligación hacia lo absoluto suspende las normas morales que rigen las relaciones humanas ordinarias. Para Kierkegaard, Abraham era el caballero de la fe, aquel que había dado el salto hacia lo absurdo y que sostenía simultáneamente 2 afirmaciones contradictorias: que Dios le había ordenado sacrificar a Isaac y que Dios cumpliría su promesa de darle descendencia a través de Isaac. La fe de Abraham no era la aceptación de una proposición verificable, sino la adhesión a lo que excedía toda posibilidad de verificación.
y precisamente por eso era fe y no conocimiento. Martin Buber, en su análisis de la religiosidad bíblica, vio en la relación entre Dios y Abraham el paradigma del encuentro yo-tú que constituía para él la forma más alta de relación posible. Abraham no conocía a Dios como un objeto de estudio, ni como una hipótesis filosófica, sino como un tú al que se dirigía y que se dirigía a él. Un tú cuya palabra lo convocaba y cuya presencia lo transformaba. La fe de Abraham no era creencia en la existencia de un ser supremo, sino confianza en alguien que había hablado y que cumpliría lo que había prometido. Emmanuel Levinas, el filósofo lituano-francés, que desarrolló una ética basada en la responsabilidad hacia el otro, encontró en el llamado a Abraham, Lech Lecha, ve de tu tierra, el modelo de una subjetividad constituida por la convocación desde afuera, por una voz que precede al yo y que lo arranca de su ensimismamiento para lanzarlo hacia lo desconocido. Para Levinas, si la disposición de Abraham a partir sin saber hacia dónde iba, era la estructura misma de la existencia ética. La apertura radical hacia lo que no puedo anticipar ni controlar. La disponibilidad para responder a un llamado que no he elegido, pero que me constituye como sujeto responsable. El cielo nocturno que Abraham contempló aquella noche junto al Yabok sigue siendo, en términos físicos, el mismo cielo que podemos contemplar hoy desde cualquier lugar suficientemente alejado de la contaminación lumínica de las ciudades modernas. Las estrellas que vio Abraham, Sirio, la más brillante del cielo nocturno, en la constelación del Can Mayor. Vega, en la Lira, que hace 12.000 años era la estrella polar, y volverá a serlo dentro de otros 12.000. Las estrellas del cinturón de Orión, lo que los egipcios contemporáneos de Abraham asociaban con Osiris y que los árabes medievales llamarían Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, continúan emitiendo la misma luz, aunque la luz que Abraham vio entonces había partido de esas estrellas décadas, siglos o milenios antes, según la distancia de cada una. Sirio estaba a 8,6 años luz de la Tierra. La luz que Abraham veía cuando la miraba había partido de ella aproximadamente 8 años y medio antes. Betelgeuse, el hombro rojizo de Orión, está a unos 650 años luz. La luz que Abraham veía cuando la contemplaba había comenzado su viaje hacia la Tierra aproximadamente en el año 2600 antes de nuestra era, durante la época de las grandes pirámides de Giza. Algunas de las estrellas visibles a simple vista están a miles de años luz de distancia, y la luz que Abraham veía al mirarlas había partido antes de que existiera la escritura, antes de que se inventara la rueda, antes de que la humanidad domesticara el trigo y la cebada que harían posible la civilización agrícola. Esta dimensión temporal de la luz estelar añade una capa de significado a la promesa que Abraham recibió aquella noche. Las estrellas que le fueron mostradas como imagen de su descendencia no eran puntos estáticos, sino soles en movimiento. Muchos de ellos ya extinguidos en el momento en que su luz alcanzaba los ojos del patriarca. Todos ellos separados de él por abismos de vacío que ningún viajero podría cruzar. Contar las estrellas era imposible, no solo por su número, sino por su naturaleza. Eran presencias de una ausencia, testimonios de un pasado que llegaba como luz al presente, promesas de una realidad que existía más allá de lo que cualquier percepción humana podía alcanzar directamente. La descendencia prometida tendría esa misma cualidad. Existiría en un futuro que Abraham no vería, se extendería por generaciones que él no conocería, abarcaría multitudes que pronunciarían su nombre sin haberlo visto jamás. El legado de aquella noche se extiende hasta el presente de maneras que Abraham no podría haber imaginado.
Los aproximadamente 15 millones de judíos que viven hoy en el mundo se consideran descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob. Los más de 2.000 millones de cristianos consideran a Abraham el padre de la fe, el modelo de la justificación que se obtiene por la confianza en las promesas divinas más que por el cumplimiento de las obras de la ley. Y los casi 2.000 millones de musulmanes veneran a Ibrahim como uno de los profetas más grandes y como antepasado del pueblo árabe a través de Ismael. Sumadas estas cifras, más de la mitad de la población mundial actual se considera en algún sentido heredera de la promesa que se hizo aquella noche, bajo las estrellas del Negev, participante en una alianza que se selló con humo y fuego entre los cuerpos divididos de animales sacrificados hace 4 milenios. Los lugares asociados con Abraham siguen siendo visitados, venerados y disputados. Hebrón, donde Abraham estableció su residencia junto a los encinos de Mamré y donde compró la cueva de Macpelá para enterrar a Sara, es hoy una ciudad dividida entre poblaciones israelíes y palestinas, con la tumba de los patriarcas, el Haram al-Ibrahimi para los musulmanes, funcionando como sinagoga y mezquita simultáneamente, separadas por muros dentro del mismo edificio herodiano que los contiene. Jerusalén, que la tradición identifica con Salem, la ciudad de Melquisedec que bendijo a Abraham, es reclamada como ciudad santa por las 3 religiones abrahámicas, y ha sido el centro de conflictos religiosos, políticos y militares durante siglos. Beer-Sheba, en el Negev, donde Abraham cavó pozos y plantó un tamarisco. Es hoy una ciudad de más de 200.000 habitantes que sirve como capital del sur de Israel. La geografía sagrada que Abraham recorrió sigue siendo sagrada, disputada y viva. El cielo nocturno sobre el Negev no ha cambiado en 4.000 años, pero la capacidad humana de percibirlo, sí. Las luces de Beer-Sheba, de Tel Aviv, de las ciudades jordanas y egipcias del otro lado de las fronteras, han reducido el número de estrellas visibles incluso desde las zonas más remotas del desierto. Los observatorios astronómicos del mundo moderno se construyen en lugares cada vez más inaccesibles. En los Andes chilenos, en las Islas Canarias, en el desierto de Atacama, en las cumbres de Hawái, buscando cielos que se parezcan al que Abraham contempló sin necesidad de buscar. Lo que para él era el cielo ordinario de cualquier noche despejada, es para nosotros un recurso escaso, que requiere esfuerzo y desplazamiento para ser experimentado. Pero la promesa que se hizo aquella noche no dependía de la visibilidad de las estrellas, sino de la confianza en quien las había creado. Abraham creyó. No comprendió cómo un hombre de 85 años y una mujer estéril de 75 podrían tener un hijo, pero creyó. No entendió cómo su descendencia podría multiplicarse hasta igualar las estrellas del cielo, pero creyó. No vio cómo la tierra que pisaba como extranjero llegaría a pertenecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero creyó. Y esa fe le fue contada como justicia, como una aportación al equilibrio cósmico entre lo humano y lo divino, como un acto que, de alguna manera que el texto no pretende explicar, ajustaba las cuentas y abría un camino que antes no existía. La noche continuó después de que el horno humeante y la antorcha de fuego pasaran entre las mitades de los animales. Abraham despertó de su sueño profundo, quizá todavía tembloroso por el terror de la gran oscuridad que había caído sobre él, quizá reconfortado por la alianza que acababa de sellarse en su favor y en favor de una descendencia que no podía todavía imaginar. Los animales divididos permanecieron sobre el suelo, testimonios mudos de un pacto cuyo cumplimiento requeriría siglos. Las estrellas continuaron brillando en el cielo, indiferentes en su enormidad física, pero cargadas desde aquel momento con un significado
que las convertía en algo más que cuerpos incandescentes en el vacío. Eran ahora la imagen de una promesa, el recordatorio visible de una palabra dada, la garantía cósmica de que lo dicho sería cumplido. Abraham regresó a su tienda. Sara dormía quizá sin saber lo que había ocurrido afuera. Los sirvientes y los rebaños descansaban en la oscuridad circundante. El desierto guardaba silencio. Y en algún lugar de la historia futura, un pueblo que aún no existía comenzaba a formarse en la intención divina. Un pueblo que sería esclavizado y liberado, que recibiría una ley y la transgrediría, que construiría un templo y lo vería destruido, que sería dispersado entre las naciones y recordaría en cada rincón de su diáspora que todo había comenzado con un hombre que salió de su tienda en una noche del Negev, miró hacia arriba y creyó